Bueno, continuamos con el tema 7 de óptica y una vez que hemos visto la parte del tema relacionada con la óptica geométrica, llegamos a la segunda parte vinculada con la óptica física. Esta parte quizás es una parte, bueno, muy distinta a la anterior, donde no vamos a realizar procesos, ejercicios, perdón, pero sí quiero que entendáis tres fenómenos que bueno, surgen no solo con la luz, con cualquier partícula, que son con cualquier partícula, fijaros, aquí he dicho con cualquier partícula, aunque los procesos de interferencias y difracción que vamos a estudiar ahora, vosotros los tenéis asociados a las ondas, ¿vale? Pero es que dependiendo de cuál es, ahora veremos, el tamaño de los obstáculos que nos encontramos, las partículas pueden comportarse también como ondas, ¿vale? Ya os comenté al principio de este tema que la luz es una onda electromagnética, pero la luz es, digamos, ha habido una discusión a lo largo de la historia de si era una onda o era una partícula. Entonces, la luz, depende de qué fenómeno estudiemos, se puede comportar como una partícula o como una onda, ¿vale? Vosotros quizá habéis oído hablar del efecto fotoeléctrico, ¿vale? O de los fotones emitidos por las transiciones electrónicas entre estados de los átomos, ¿vale? Entonces, en esos dos fenómenos de los que estoy hablando, la luz, los fotones, se comportan como partículas, ¿vale? Partículas bien definidas, de energía bien definida. Pero la propia luz, ¿vale? El efecto fotoeléctrico es que para que un electrón pase de una capa de valencia a una capa de conducción, no necesitamos mucha energía, es decir, no es que necesitemos que muchas personas empujen a ese electrón, necesitamos que una persona lo empuje al menos con la energía necesaria. Esto quiere decir que si nosotros a este electrón le damos con muchos fotones, pues no tiene por qué llegar a esta capa. Solo si tenemos un fotón, ¿vale? Un fotón con una energía que es la constante de Planck por una frecuencia y esta energía es suficiente como para hacerlo promocionar a la capa superior, ese electrón pasará a la capa superior. Pero no depende del número de fotones que llega, sino de la energía que lleva un fotón, ¿vale? Si llegan 10 fotones con un décimo de la energía que necesitas para pasar, no salta. Solo si llega un fotón con la energía necesaria para saltar, saltará, ¿vale? Bueno, esto lo estoy explicando como uno de los fenómenos típicos donde consideramos a la luz, a los fotones, como partículas. Pero, porque hubo un momento de la historia en esta discusión, ¿vale? Tan bonita, que empieza hace miles de años ya, de qué es la luz, si es una onda o una partícula, que, bueno, se pensaba que era una partícula, ¿vale? Cuando se introduce la física cuántica, cuando se explican fenómenos como el efecto fotoeléctrico o las transiciones atómicas. Pero resulta que luego, con los experimentos en rendijas, por ejemplo el de Young, nos dimos cuenta que sobre una rendija lanzábamos fotones, ¿vale? Fotones de una cierta energía. Pues, bien, pues si teníamos una rendija, lo que se observaba, si tú medías los fotones que llegaban a la parte posterior con un detector de fotones, era una función, si tenías una rendija era algo así, ¿vale? Una gaussiana centrada justo detrás de la rendija, vamos aquí justo detrás, ¿vale? Entonces, claro, esto era si hacías este tipo de experimentos. Tú tenías una única rendija y medías y veías lo que pasaba, ibas cambiando el detector con respecto a la posición y veías que la mayoría de tus fotones terminaban pasando por aquí, ¿vale? Los fotones. Si estudiabas esa estadística. De hecho, en este mismo experimento, si íbamos lanzando fotón tras fotón, ¿vale? Lo que íbamos observando, lanzabas un fotón, ¿vale? Y observabas un fotón aquí. Lanzabas otro aquí. Lanzabas otro aquí. Otro aquí, otro aquí. Pero eran como partículas que llegaban a un punto determinado. Pero cuando lanzabas ya muchísimo, empezabas a sumar todo esto, ya os digo, recuperabas este tipo de distribuciones. Pues bien, este experimento se hizo posteriormente, pero sustituyendo una de estas rendijas por dos rendijas. ¿Vale? Entonces, ¿tú qué esperas si lanzas fotones que van a pasar por una o por otra rendija? Pues había quien esperaba una situación en la que tú tenías justo detrás de una rendija un pico y justo detrás de la otra rendija otro pico, ¿vale? O que las partículas, o que esos fotones que se consideraban partículas pasaban por una rendija o que pasaban por la otra, ¿vale? Pero lo que se encuentra cuando se hace este experimento es un diagrama de interferencias. Es algo así, mirad. Esto es lo que se encuentra en este experimento, ¿vale? Esto se ha hecho, estos son experimentos fantásticos que son de los que revolucionan
la física y hay un montón de tecnología pues detrás de esta física cuántica, este comportamiento de los fotones, ¿vale? Se encuentra este comportamiento típico de los fenómenos de interferencia, y las interferencias es un fenómeno típico de las ondas. Y es que resulta que si la anchura, ¿vale? Este tamaño de las rendijas es del mismo, de la longitud de onda de los fotones, estos se comportan bueno, como ondas bueno, y sufren un proceso de interferencia, ¿vale? Las interferencias, las mismas interferencias que veis con las ondas cuando tiráis dos piedras dentro de un estanque, pues veis que cada una de esas ondas, de esas piedras, va a generar ondas esféricas, ¿vale? Pero cuando estas dos ondas esféricas empiezan a encontrarse, forman aquí su patrón de interferencia, ¿vale? Una forma, digamos, más compleja donde hay distintas intensidades, porque se ha formado una interferencia entre esas dos ondas. Interferencia, como vimos, que podría ser incluso destructiva, constructiva, todos estos casos, ¿vale? Pero las ondas, la luz, perdón, los fotones, cuando tú los sometes a este experimento, forman este patrón, forman ese patrón de interferencia, ¿vale? Son una onda, cuando se comportan como una onda cuando este tamaño es de su longitud de onda. Por eso hablaba antes de lo de partículas que sufren fenómenos de interferencia, porque si el tamaño de mi abertura, ¿vale?, es del tamaño de la longitud de onda de las partículas, longitud de onda que se puede hallar, y es, digamos, es un aspecto de la física cuántica que aquí no estoy viendo, pero se podría hallar, cualquier partícula podría verse sometida a un fenómeno de interferencia como este, ¿vale? Y eso es el fenómeno de la interferencia en el caso de la luz, ¿vale? La luz es lo que se conoce como dualidad onda-partícula. Dependiendo del proceso que estudiemos, se puede comportar de una forma u otra. Se puede comportar como una onda o se puede comportar como una partícula. Para vosotros los fotones, bueno, si quizá en el instituto habéis visto algo de la física cuántica de Planck, pues, bueno, el fotón, ¿vale?, es la energía, bueno, que emites cuando un electrón pasa de un nivel superior a uno inferior. Eso emite una energía para compensar la energía, y esa energía cuantificada, porque está asociada con la diferencia entre niveles energéticos, es el fotón, ¿vale? Y bueno, eso se entiende o se entendía en su momento que era como una especie de partícula que salía emitida, ¿vale? Ese es el concepto quizá que vosotros tengáis de fotón. Pero ya os digo, el fotón, la luz, también sufre procesos de interferencia. Y a la vez que sufre el proceso de interferencia, sufre también el proceso de difracción, ¿vale? El proceso de difracción de la luz, o la difracción de una onda, en el caso de las ondas, y lo habéis podido ver en el instituto, hay una práctica en laboratorio que en principio, que no hemos podido hacer este año, que es la cubierta de Rippler, donde podemos ver cómo, si nosotros tenemos una onda plana, ¿vale? Esto es una onda plana. Entonces, yo tengo una onda plana y lanzo esta onda plana sobre una rendija, ¿vale? Como la que tengo aquí, ¿vale? Esta rendijita aquí. Algunos de vosotros podéis pensar, ¿vale? Pues si una onda plana llega a una rendija, lo que va a pasar es, ¿vale?, la parte del frente de ondas que pasa, pues continuaría su camino, y la parte del frente de ondas que no pasa, no continuaría su camino, ¿vale? Pues bien, cuando esto se hace en el laboratorio, es un experimento muy simple, se observa que no es esto lo que sucede, que el frente de ondas, cuando llega a un nuevo, esta discontinuidad en las condiciones de contorno, este punto de aquí se convierte como un nuevo frente de ondas, y si el tamaño es pequeño, ese frente de ondas va a ser más bien circular. Entonces se va a producir este fenómeno, ¿vale? Que una onda plana, esto más o menos habría que quitarle por aquí un poquito, sería así la onda, cómo se va a propagar, ¿vale? Generaría este efecto, ¿vale? Llega una onda plana, llega una rendija y sufre esta difracción. Entonces, la difracción es el cambio de dirección que sufren las ondas cuando atraviesan rendijas del tamaño de su propia longitud de onda, ¿vale? Entonces, claro, la luz, como tiene una longitud de onda muy pequeña, pues en general no apreciamos ese cambio en su dirección, ¿vale? Yo me acuerdo en la carrera, en el primer curso, que el profesor de física nos decía, el primer día se salió fuera de la clase, ¿vale? Entonces nos habló desde fuera, pegó un grito y decía, ¿me escucháis? Y dentro decíamos, sí. ¿Y se me veis? No. Entonces, el motivo por el que podemos escuchar, ¿vale?, cuando una persona está, por ejemplo, fuera de un aula, es porque el sonido cambia de dirección, porque tiene una longitud grande,
y cuando llega a rendijas grandes como las puertas, pues sufre la difracción y cambia de dirección el sonido. Mientras la luz, como tiene una longitud pequeña, una longitud de onda pequeña, sería como que tengo una longitud de onda así y aquí tengo un gran agujero, ¿vale? Entonces la luz pasa por el agujero sin cambiar su dirección. El agujero, ¿vale? Esa rendija tiene que ser del tamaño de la longitud de onda para que la onda cambie de dirección, ¿vale? Eso es el fenómeno de la difracción, es el cambio de dirección de propagación de una onda cuando se encuentran rendijas del tamaño de su longitud de onda, ¿vale? Este fenómeno de la difracción es lo que genera que el cielo sea azul, ¿vale? Cuando la luz que viene del sol, ¿vale? Esto lo expliqué en clase. Tenemos aquí, vamos a imaginarnos, esto va a ser el sol, ¿vale? Y aquí vamos a tener la Tierra. Bien, la luz que viene del sol, imaginaros que estamos al mediodía y llega para acá, para la Tierra, ¿vale? Estamos al mediodía, significa que el sol lo tenemos muy arriba, muy perpendicular con respecto a la Tierra, y llega aquí. Y esta luz que viene del sol se encuentra en moléculas, ¿vale? En la atmósfera. Moléculas que, bueno, tienen ciertas rendijas también, porque esas moléculas tienen átomos, tienen distancias entre dos átomos, y esas distancias entre dos átomos para la luz del sol es una rendija. Pues bien, cuando cambia de dirección la luz, ¿vale? Ese cambio de dirección de que se genera la luz del sol, cuando llega a la atmósfera y atraviesa estas moléculas, esa difracción es proporcional a la frecuencia a la cuarta, ¿vale? Eso hace que, por ejemplo, el rojo cambie el rojo, digamos, el azul, perdón. ¿Y cómo sería? Si es que esto es el caso, aquí tenemos un sol muy perpendicular, esto no sería el fenómeno que digamos que estaríamos viendo. Imaginaros que nosotros estamos por aquí y viene esta luz del sol, ¿vale? Y va a atravesar la atmósfera, pero no nos va a llegar, porque aquí lo que estamos viendo no es la luz que nos llega directamente del sol, sino el color que le vemos al cielo, ¿vale? El color que le vemos al cielo. Lo que quiero decir aquí es que esta luz que está iluminando el cielo no nos llega directamente a nosotros, encuentra estas moléculas, ¿vale? Entonces, como este cambio de dirección es proporcional a la frecuencia de la cuarta, mayor cantidad de luz en el azul, digamos, se difracta. Y esa cantidad de luz difractada en el azul, ¿vale?, viene hacia nuestros ojos, ¿vale? Luz en el azul se difracta y cambia de dirección, y ese cambio de dirección viene para nosotros. Y en cambio el rojo, pintémoslo aquí con naranja, el rojo se difracta menos, entonces sigue más su dirección. Entonces, esto lo que significa es que la luz que viene muy directamente del sol, como la que vemos en el atardecer, ¿vale? Perdonad, la luz que viene directamente del sol, pero que ha sufrido ya mucha difracción, porque se ha difractado mucho azul y ha perdido, digamos, esa componente de la luz blanca, queda con un color rojizo. Esto se produce en el atardecer, ¿vale? Porque en el atardecer, bueno, pues el azul se difracta y a nosotros nos llega la luz que queda, ¿vale? Como el atardecer sería, nosotros estamos en el atardecer aquí. Cuando nosotros estamos por aquí, ya está atardeciendo porque nosotros estamos girando y la Tierra se está poniendo de espaldas al Sol, ¿vale? Entonces, la luz esta que viene del Sol, ¿vale?, empieza a atravesar la atmósfera y aquí empieza a difractar mucho más en el azul. Entonces, la luz que sigue su camino, que venía del Sol, era luz blanca. Cuando nos llega a nosotros, ¿vale?, que estamos ya aquí empezando a atardecer, tiene una mayor componente roja, ¿vale? Esto tiene más rojo, y el azul se ha ido difractando en toda esta zona del cielo, y en todos estos puntos de aquí, cuando nosotros estamos más en esta parte de aquí, más en medio del día, pues vemos un cielo azul. Y cuando se nos va produciendo el atardecer, cuando nuestra posición en la Tierra está ya llegando hacia la parte posterior, ¿no?, estamos girando y estamos dejando el sol en la parte posterior a nosotros, pues entonces ahí es cuando vemos ese color más rojizo, ¿vale? Esto está debido a la difracción, ¿vale? Difracción, cambio de dirección de la luz cuando encuentra objetos de su tamaño, del tamaño de su longitud de onda. Pero esa difracción, como digo, es proporcional a la frecuencia a la cuarta. La frecuencia a la cuarta, claro, si fuera directamente proporcional a la frecuencia no veríamos este efecto, pero como es justo con un exponente a la cuarta, pues entonces eso se amplifica mucho y se ve ese cielo azul y ese atardecer rojo, ¿vale? Estos son dos fenómenos, interferencias y difracción, fenómenos que también sufre la luz
del Sol, ¿vale? Esto con un láser en el laboratorio se puede ver y estudiar muy bien los fenómenos de interferencia y difracción. Esto se utiliza, por ejemplo, para medir cuál es el tamaño de las moléculas, para medir cuál es la distancia entre dos moléculas, y se utiliza el patrón de interferencias o de difracción que va a generar la luz de un láser cuando la hacemos incidir sobre moléculas. Nos permite medir el tamaño de moléculas, ¿vale? Este fenómeno. Porque tú tienes un patrón que la distancia, esta distancia que antes ponía entre los máximos, este patrón de interferencias, ¿vale? La distancia que tengo entre estos dos picos está relacionado con el tamaño de la rendija, ¿vale? Entonces, si tú haces incidir luz, generalmente uno utiliza un láser para que tenga una longitud de onda fija. Tú utilizas un láser con una longitud de onda fija y lo haces incidir sobre una rendija, te genera un patrón de interferencias que te proporciona información sobre el tamaño de la rendija, ¿vale? Y puede uno medir distancias muy pequeñitas. Entonces, digamos, hay muchísima tecnología vinculada con estos fenómenos de la interferencia y la difracción. Bueno, pero tecnología que como arquitectos no vais a ver. Ya os digo, para mí este punto creo que es importante, lo he explicado, normalmente me gusta explicarlo en el laboratorio, si consigo traer a casa un láser y demás equipamiento, haré este experimento en casa, y si no, pues quedará esta explicación. En internet es fácil encontrar información sobre estos fenómenos, ¿vale? Así que os animo a ello, que la podéis incluso utilizar o hacer algo en el trabajo que os tengo planteado, pues podéis también utilizar estos fenómenos, ¿vale? Así que os dejo y terminamos con el siguiente vídeo, el tema de óptica. Hasta luego.